Hola, bienvenidos de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más con una nueva tertulia, María José y yo, y vamos a ver si seguimos desgranando, ampliando información y bueno, también contando un poquito lo que nos cuentan los del mundo de arriba, ¿no? Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, buenas tardes. Por aquí muy bien, ¿qué tal por allí? Pues aquí estamos ya otro día más, a ver si nos metemos en faena, que tenemos trabajo para rato, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ya de cara al veranito, pasando ya calor otra vez, este año se ha adelantado un poquito, pero vamos, eso nos carga aún más las pilas para seguir trabajando. Pues sí, efectivamente. Nos pone en sensación de vitalidad para movernos y para avanzar. Claro que sí. Exacto. Bueno, pues hemos estado hablando que, bueno, es verdad que nos dejan muchos comentarios, hay mucha gente que sigue preguntándose, quiere ampliar información, quiere saber más acerca de, vamos a decirlo, no sé, así como del bien y del mal, de los demonios, de todo ese mundo. Hay gente que, por ejemplo, no acaba de entender, ¿no? Cómo es posible que podamos jugar o elegir dos polaridades. ¿Cómo es posible que el ser, de alguna manera, pues vaya experimentando con las dos y no sea nada malo ni bueno y queda un poquito así como abstracto, ¿no? Y de hecho, bueno, te voy a hacer una pregunta que una persona amiga del canal pues nos ha dejado escrita y es que, bueno, si el cielo y el infierno no existen, ¿no? Porque te acuerdas que en un vídeo comentamos que esos espacios así a priori pues no existen. Si no existe el infierno, bueno, pues los demonios, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su morada? Bueno, pues con los demonios pasa como con los ángeles. Hay muchos tipos de demonios diferentes, muchas razas diferentes, igual que hay muchas razas de seres de luz diferentes y viven en múltiples lugares o zonas del universo. Bueno, yo aquí en lo de lo que me acuerdo sobre todo es de aquella vez en que estuvimos hablando con unos ángeles de una raza concreta que nos decían que los demonios eran sus hermanos, es decir, que había sido una escisión dentro de la propia raza, que había evolucionado extindiéndose y teniendo hacia un lado seres de luz angelicales y hacia el otro lado demonios. Y decían, pero es que son nuestros hermanos. Entonces viven en el mismo sitio, los unos hacia una zona y los otros hacia la otra, y ahí estaban casi hasta revueltos, sin llegar a estar revueltos. Y recuerdo que les decíamos, pero bueno, pero podéis convivir con ellos. Y nos decían, si es que les seguimos queriendo mucho, sabemos que se aprovechan de nosotros, nos engañan cada vez que nos dejamos. Dice, pero no nos se quede todo en los límites en los que está, pues lo aceptamos y no pasa nada. Y se quedaban tan contentos. Entonces, pues los demonios viven no en los mismos lugares en que viven los seres de luz, pero tienen también sus casas, sus ciudades, sus espacios, pues repartidos a todo lo largo y ancho del universo, del mismo modo que lo tienen los seres de luz, ni más ni menos. Claro, y es que tenemos que entender que esta creación, aunque de alguna manera la podamos percibir y tocar físicamente, pero no estamos hablando más que de niveles frecuenciales. Todo es vibración, todo es, o sea, es que al final, lo hemos comentado alguna vez, es que esto no deja de ser un holograma. Lo que pasa que los programas que tenemos en la psique, pues hace que decodifiquemos esta realidad así. Pero realmente esto sería algo parecido como la película Matrix, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salían esas rayitas, ¿no? De líneas de código? Pues al final es eso, es que estamos hablando de planos frecuenciales, entonces hay multitud de planos frecuenciales, multitud de realidades, ven hasta las paralelas, ¿no? Es decir, hay tantos sitios donde podamos estar que al final estamos hablando de esos demonios, no dejan de ser entidades negativas que tienen su nivel de vibración y bueno, están en esos lugares donde ellos son coherentes con esa vibración, no es ni nada más ni menos, es decir, nosotros estamos aquí porque nuestra vibración base nos permite estar aquí, pero ¿cuántas veces no hemos hablado de entidades, pero muchas veces son energéticas? No estamos hablando de un sitio físico al cual podamos ir, ¿no? Como es que, claro, las religiones muchas veces nos han contado, ¿no? Como ese infierno, ese lugar a donde o bien vamos en barca o bien vamos por un agujero, o bien, es decir, parece que estemos como hablando de que hay algo debajo de la tierra o algo así, ¿no? Que dónde están. Y realmente estamos hablando de que todos coexistimos en diferentes planos frecuenciales, pero todos coexistimos en el mismo espacio. Entonces, está todo lleno de entidades, de seres positivos, negativos, y dependiendo del nivel de vibración que tenga cada uno o su nivel de vibración base, pues está sintonizado en un lugar u otro, pero al final es todo lo mismo. Yo lo entiendo así.
Efectivamente, así es. Y el universo está todo lleno de todo tipo de seres y todos tienen su espacio y ni más ni menos. O sea, que queremos considerar que el lugar en el que están las entidades negativas es el infierno. Bueno, en realidad el infierno es algo propio de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propio infierno y su propio cielo. Pero aquí estamos ahora mismo hablando y hay gente que nos está escuchando y no sabemos qué tipos de almas corresponden a cada uno, pero aquí hay gente que se va a ir a su casa y su casa va a consistir en, cuando fallezca, claro, su casa va a consistir en estar con seres de luz y hay gente que se va a ir a su casa y su casa va a consistir en estar con seres oscuros, pero es que es su casa y es a donde realmente ellos van a querer ir y donde se van a sentir cómodos y bien. Y eso no es un lugar lleno de fuego y de ollas de aceite hirviendo en las que te van a obligar a sumergirte. No es eso, no tiene nada que ver. Exacto, es que al final estamos hablando de niveles concienciales, de nivel de vibración, de sintonía frecuencial, entonces no es que haya, aparte es que lo hemos dicho muchas veces, es que detrás de esto que vemos aquí no hay un premio, no hay un castigo, entonces, ¿cómo vamos a ir al infierno castigados o nos van a premiar con el cielo si hemos sido buenos si realmente no es eso? Es decir, estamos aquí, experimentamos, tenemos nuestros aprendizajes, hacemos lo que tenemos que hacer, cuando desencarnamos nos quitamos este traje. Volvemos de alguna manera con los nuestros, pero claro, los nuestros no es que estemos en un sitio así como es que nos vamos a ir a otra ciudad, es decir, estamos en otros planos frecuenciales donde, bueno, nuestra vibración, no sé decir vibración, bueno, original, bueno, pues nos permite estar en ese plano frecuencial. Y es a lo que tú estás hablando, ¿no? Pero no es que vayamos, no nos que tengamos que irnos a un lugar en concreto con la maleta, ¿no? Y allí es donde vamos a aparecer. No estamos hablando de eso. Entonces, hay que tener un concepto más amplio, ¿no? de lo que es esta creación. Entonces parece que hablemos de infierno, de la tierra aquí y luego del cielo. Es algo demasiado simple, es muchísimo más complejo. Entonces, simplemente lo que hay que entender es que, bueno, hay entidades negativas, hay seres negativos, hay seres positivos, cada uno elige su polaridad y de hecho, bueno, vamos a hablar en este vídeo, vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que entre los comentarios y los mensajes que recibimos hay mucha gente a la que le resulta difícil aceptar el que para los seres, cuando hablamos de los seres en el concepto amplio, esas mónadas de las que procedemos todos nosotros directamente escindidas de la fuente, esos seres que están experimentando a través de yos superiores que a su vez se desdoblan a veces en supraalmas y de ahí a almas, a veces directamente en almas, es decir, esos seres que están ahí tan arriba elijan para experimentar aquí abajo tantos seres con polaridad positiva como con polaridad negativa y que todo lo quieran, todo lo valoren y todo lo reciban por igual. Y parece que cuesta un poquito aceptar que las cosas puedan ser así. Sí, es que yo siempre me voy a lo mismo. Bueno, primero hay que entender, o por lo menos yo lo entiendo así, que mi cerebro o mi psique es un ábaco al lado del ordenador cuántico, ¿no? Por así decirlo, que pueda ser la creación entera. Entonces, es que es muy difícil de entender. Es decir, si yo me siento de una manera, yo tengo esa manera de comportarme, ¿cómo va a dar igual, ¿no? Que la otra persona esté haciéndolo de otra manera? Pues no puede ser. Entonces, partiendo de esa base, es el traje que tenemos para experimentar y nuestra psique, pues por desgracia, funciona de esa manera. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que la fuente, y estamos hablando de un concepto tan abstracto que vamos, es que no sé ni explicarlo, tampoco es que lo acabe yo de entender así perfectamente, ¿no? Pero claro, la fuente en sí, si no experimenta, si no deja que las cosas pasen y pasen estas situaciones y se vivan estas experiencias, ¿cómo va a aprender? Es que no podría, es decir, la fuente lo que quiere es experimentar, experimentar, saber y experimentar. Estamos en una especie de juego, ¿no? Porque esta es la partida en la que estamos y estamos experimentando, jugando, aprendiendo. No podríamos hacerlo si las cosas fueran tan tajantes, ¿no? Entonces, la fuente nos deja estas dos opciones. Podemos elegir una, podemos elegir la otra. Y en función de la opción que cojamos, bueno, pues esas van a ser nuestras herramientas, esas van a ser nuestras polaridades, las situaciones en las que nos vamos a encontrar y lo que vamos a utilizar, nos guste o no después. Es que tampoco es decir, es que si yo elijo polaridad positiva, nunca voy a coger la negativa y al revés. Es que
¿cuántas veces lo vemos, por ejemplo, en los deportes o en los juegos? A ver, yo me vuelvo al mismo ejemplo. Muchas veces nos encontramos con actores ya de renombre, ya bastante consolidados, ¿no? Que siempre han sido los buenos de la película, y cuando llegan a cierta edad, ya les han dado un montón de premios y tal, ellos lo dicen en entrevistas, es que yo quiero ser el villano de la película, es que lo otro ya lo conozco, ahora quiero ver el otro lado. Quiero caer mal, quiero hacer ser, vamos, el actor más odioso. ¿Eso quiere decir que lo van a odiar? Sí, probablemente. Yo me acuerdo de que comentaban, lo leí por ahí, no sé si te acuerdas de la serie esta de Juego de Tronos, el personaje que hacía de Joffrey, que era, vamos, lo más repulsivo que te podías echar a la cara. Bueno, pues es que el chico caía mal y él lo decía, es que le caigo mal a la gente. Pero claro, es decir, hizo también el papel que realmente la gente lo odiaba. Para eso es una, o sea, si nos lo imaginamos así, bueno, pues es una experiencia. Luego al actor le pasa algo, ¿no? Al contrario, hay que darle la enhorabuena por haberlo hecho tan mal, ¿no? Entre comillas, mal, haberlo hecho tan bien ese personaje, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso. ¿Eso quiere decir que al actor le pasa algo? No, eso quiere decir que el actor está experimentando. Primero hace el papel de bueno, luego hace el papel de malo y ya está. ¿Cuál de los dos es mejor? Está experimentando en los papeles. Pues tenemos que entender que en esta creación estamos jugando, la fuente está experimentando. ¿Cómo experimenta? Claro, la fuente es tan abstracta que, claro, lo que tiene que hacer es crear seres, esos seres crea, o esos logos crean sublogos y vamos haciendo un montón de jerarquías hasta que llegamos a este personaje chiquitín que estamos aquí experimentando. Pero claro, es que lo hemos dicho un montón de veces, es que somos esa gota en ese inmenso océano, con lo que la fuente es el océano entero. Bueno, pues tendrá que saber lo que es la calma para saber lo que es aguas revueltas, tenemos que saber lo que es el frío para entender también lo que es el calor, tenemos que ver la oscuridad para entender lo que es la luz. Es decir, es que tenemos que tomarlo así. Desde el punto de vista de la fuente, claro, ahí no hay juicio. ¿El juicio dónde está? Cuando vamos bajando niveles, cuando nuestra conciencia se va densificando y cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Qué polaridad elijo? Es cierto, me parece que me estoy enrollando un poquito, pero bueno, acabo la explicación. Es cierto que, claro, el ser que elige experimentar en polaridad positiva, pues no se desconecta, por así decirlo, de esa fuente de energía universal, ¿vale? Y luego tenemos la parte negativa, que como quiere experimentar por ella sola, pues claro, de alguna manera se desconecta, es una deficiente energética y por eso acaba haciendo lo que hace para robar esa energía porque se tiene que alimentar. Es cierto también que con el tiempo se van dando cuenta que esas experiencias que han tenido, pues al final lo van a llevar a volver a reconectarse, ¿no? A la fuente, ¿no? Entonces, está ahí todo un poquito entremezclado, pero bueno, no deja de ser parte de este juego y es lo que tenemos que verlo así. No vamos a ponerle juicio, porque es que lo que digo yo, si la fuente nos deja experimentar de esa manera, será porque es válido. Entonces, yo a eso no lo voy a juzgar. Eso es. Y para el ser de cada uno de nosotros, digamos que los pequeñitos, las almas y supraalmas que pendemos de ellos, somos como, para ellos somos una moneda o una medalla representado por el símbolo del yin yang. Entonces tenemos la parte del yin y la parte del yang y no se entiende la moneda, la medalla entera si no tiene las dos partes. Entonces para el ser eso es así, él necesita esa parte oscura, esa parte negra y esa parte clarita, esa parte blanca, que las dos juntas son las que le dan el todo y son las que le dan el todo del verdadero valor de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, humanos, estas pequeñas almitas que estamos aquí, efectivamente elegimos una polaridad, pero ojo, porque también hay almas que bajan aquí con una polaridad intentando cambiar esa polaridad hacia otra y bajan precisamente para a través de lo que hagan aquí en el planeta intentar ese cambio de polaridad. Pero bueno, eso es otra historia de la que podríamos quizás hablar en otro programa. Pero además de eso, las supraalmas que están por encima de las almas, ojo porque no todas las almas tienen supraalma, hay ellos superiores que bajan primero a experimentar con supraalmas y esas supraalmas para bajar a planos como el humano, que es una densidad muy densa, es una 3D, necesitan desdoblarse en almas. Y sin embargo hay otras que no, que bajan directamente desde el yo superior como almas y todo es válido y todo sirve. Pero las almas y las supraalmas ya sí que elegimos polaridad. Y esa polaridad que elegimos la elegimos para experimentar aquí, pero
tanto las almas como las supraalmas, con más facilidad las supraalmas, evidentemente, porque están en planos más sutiles, podemos decidir cambiar de polaridad en un momento dado. Y funciona y es válido y existen métodos, recursos para poder cambiar esa polaridad si lo decidiésemos. Es muy difícil experimentar en las dos polaridades a la vez. Aunque ya hemos oído también que hay algunos seres que experimentan las dos polaridades a la vez. No vamos a entrar ahora en ese terreno, es pillarnos los dedos ahora. También sabemos que hay seres neutros, que es todo lo contrario. No es que experimenten las dos polaridades a la vez, es que no son ni de polaridad positiva ni de polaridad negativa, se mantienen siempre en la neutralidad. Pues efectivamente, yo para entender un poco, para intentar entender cómo integrar esa neutralidad o esa doble polaridad que existe en algunos seres, y existen algunos seres que están encarnados en el planeta, ¿eh? Es decir, tenemos otros seres humanos que tienen esta situación. Yo intento imaginarme la polaridad neutra como si se hubiesen entremezclado las dos polaridades, la polaridad positiva y la polaridad negativa, estuviesen entremezcladas y esa persona es capaz de adaptarse y de entender los dos puntos de vista. Y sin embargo, las personas que tienen la doble polaridad, yo las entiendo como personas que al tener la doble polaridad pueden ir eligiendo en cada situación o en cada momento en que se expresan en la vida desde qué polaridad lo hacen. Os diré que este tipo de personas también son muy escasos y sobre todo la doble polaridad es muy, muy escaso. O sea, eso que decimos de es que esa persona es bipolar no tiene nada que ver con esta doble polaridad de la que estamos hablando nosotras ahora. Claro. Y a veces cuesta de entender porque yo lo veo como que en esta tercera densidad, nosotros como personas, como humanos, esas dos polaridades están un poco entremezcladas. Es decir, a veces hacemos cosas por los demás y a veces pues somos un poco egoístas. No pasa nada. Es decir, aquí es una de las, vamos a decir, de las franjas energéticas más densas y, y claro, digamos que no hay personas humanas, no hay seres humanos que sean o positivos al 100% y negativos al 100%. Aquí están un poquito entremezclado. Sí que es cierto que eso lo vamos a encontrar ya más diferenciado cuando estamos hablando de niveles superiores de conciencia, es decir, cuando ya pasamos a seres que son 4D, 5D, 6D, ¿vale? Entonces, es cierto que como aquí en este planeta ahora mismo hay muchísima gente encarnada, la gran mayoría son de aquí, pero también hay muchísima gente que es de fuera, claro, es cuando nos encontramos a seres que tienen muy marcadas ciertas polaridades, pero porque su nivel conciencial proviene de otros niveles. Entonces, claro, en la persona, pues cuando encarnan, esa polaridad del ser tiene esa tendencia. Pero si nos damos cuenta y nos fijamos en las personas, es decir, que en general son positivas, es decir, aquí los humanos normalmente suelen tener polaridad positiva pero muy entremezclada, es decir, no podemos decir que sean al 100%. Entonces lo estamos viendo todos los días, es decir, en las situaciones, en la gente que nos encontramos, no podemos calificar, este es positivo y este es negativo, y luego un día el positivo va y resulta que te la hace y dices, me cachis en la leche. Iba a decir otra cosa. ¿Cómo es posible que esta persona tan positiva me haya hecho esto? ¿No? Es decir, aquí tenemos que tenerlo claro que está muy mezclado. Simplemente lo que tenemos que hacer es entender a la gente, observarla, ver cómo son y ya está. Y simplemente si resulta que su ser ha elegido una polaridad, bueno, pues la ha elegido y ya está. Y sobre todo, como insisto, está mucho más marcada en esos otros niveles que nosotros no podemos experimentar ahora porque estamos aquí encarnados en 3D. Pero sí que es verdad que en ciertas personas pues se marca un poquito más porque su vibración base pues no es esta 3, sino que viene de otro sitio, ¿no? Pero sobre todo es eso, lo más importante es que es lo que tú has dicho, el yin y el yang. Si nos damos cuenta en el dibujo del yin y el yang, en la parte negativa hay un puntito blanco. Es decir, no hay un ser que sea totalmente al 100% negativo, porque es que si no, no podría cambiar de polaridad. Y los positivos igual, siempre tienen ese puntito, el cual en algún momento dado pueden cambiar de polaridad. Imaginaros, por ejemplo, o tú imagínate, María José, que a ti te gusta, yo qué sé, el chocolate, un batido de chocolate. Y cada vez que vas por ahí, chocolate, chocolate. Y llega un momento que dices, oye, yo estoy aburrida del chocolate, yo quiero, no sé, otra cosa, ¿no? Es que siempre comiendo lo mismo, qué aburrido, ¿no? Pues estamos así, ¿no? Vamos a un sitio, probamos una cosa, vamos a otro sitio, probamos otra. ¿Y qué hacemos? Experimentamos, vemos que esto nos gusta más, esto nos gusta menos, nos gusta más un sitio, porque esas otras, si siempre vamos al mismo sitio de vacaciones o siempre vamos a la misma cafetería, vamos, es todo muy soso, ¿no? No tiene chispa. Entonces,
eso que es tan tonto, pues imaginaos al nivel superior. Es decir, si siempre estoy haciendo lo mismo, no aprendo nada. Entonces, para poder aprender, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir cambiando, tengo que ir experimentando, ya no solo porque lo experimente en diferentes densidades y en diferentes sitios en el universo, sino la manera de hacer las cosas. Bueno, pues yo me lo imagino siempre, pues cuando voy a ese videojuego, ¿no? Y digo, vamos a ver, yo elijo a este personaje, ¿y qué herramientas va a tener? ¿Y qué vestidos va a tener? ¿Qué traje va a tener? ¿Y qué esto? Bueno, pues en esta partida juego con esto. ¿Que me gusta? Pues seguramente repetiré. ¿Que no me gusta? La próxima partida voy a cambiar por completo. El personaje va a ser totalmente diferente. El que está a los mandos de la consola, se le da igual. Sé que es muy difícil de entender, a mí también muchas veces me cuesta, ¿no? Pero es que al final es cómo funciona esta creación. Podemos elegir y a partir de ahí experimentar. Y todas esas experiencias, todo lo que vamos recogiendo, lo recoge nuestro ser y por ende al final va a la fuente, que es la que está experimentando en todo el universo. Efectivamente. Y luego podemos averiguar también por qué no nuestro ser, sino nuestro yo superior o nuestra supraalma elige determinadas características para el avatar, por qué algunas las elige y otras simplemente deja que salgan del azar. Al final, lo único que quieren es tener las mejores opciones para el tipo de experiencia que van a tener y para las misiones que se bajan. Ojo, que también tiene que ver con las misiones que se bajan, pero nuestro yo superior puede estar gestionando perfectamente a la vez avatares positivos y avatares negativos. Y si tú le preguntas, la respuesta que te va a dar es que quiere igual a los positivos y a los negativos y que no quiere prescindir de ninguno y que todas las experiencias que le están llegando, tanto de los positivos como de los negativos, les sirven y las quiere. Pero es que además, nosotras hemos encontrado algún caso de preguntar por las circunstancias de alguna alma concreta, y son almas positivas que aquí en el planeta están realizando grandes maldades. O sea, hay almas positivas que están participando en rituales satánicos de los niveles más altos y son almas positivas y están haciendo eso. Y hay almas negativas que están metidas por las circunstancias que sea, en defender a otras personas o en buscar la forma de aportar algo a otras personas y están haciendo, desarrollando, realizando ese otro papel. Entonces, en realidad, las posibilidades son todas. Es decir, el limitarnos a decir aquí hay unos buenos y unos malos y entonces están luchando para ver los malos si consiguen implantar el mal y los buenos si consiguen implantar el bien, es aburridísimo. Es un juego de estrategia de un nivel tan alto, con tantísimas posibilidades, tantas, o sea, positivos que están infiltrados como negativos, negativos infiltrados como positivos, revuelto. Esto es un totum revolutum tremendo y es precisamente lo que le da la complejidad y la belleza y las ganas de participar al juego. Entonces vamos a ponernos en el lugar de esos yo superiores y de ahí para arriba que están experimentando aquí y que, como tú has expresado muy bien, en lugar de tener unas mentes como la nuestra, que es el equivalente a un ábaco, ellos tienen el equivalente a un gran ordenador cuántico. Entonces, con esas mentes, con todas esas posibilidades desplegables que hay para ellos, no se van a conformar simplemente con un jueguecito de buenos y malos, como los que hacíamos nosotros de niños. Es decir, quieren algo mucho más y muchísimo más trabajado. Entonces, yo creo que de lo que se trata un poco es de intentar abrir esas miras, intentar darnos cuenta de que nuestra mente aquí está muy limitada por la materia, esta materia en la que estamos metidos y que tanto pesa, pero si empezamos a abrir un poco más, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la mezcla es muchísimo más grande de lo que podría parecer y es lo que lo hace más interesante. Sí, yo siempre lo digo, ir a ver una película al cine donde se pasa hora y media, 2 horas, una persona frente al mar tomándose, no sé, un daiquiri, pues menuda película, ¿verdad? Pues eso, efectivamente. Exacto. En cambio, cuando nos metemos, lo que has dicho tú, en películas, no sé, de aventuras, de espías, de incluso más digo, hasta la película más romanticona y más esto, como no tenga un poquito de, no sé, de aventurilla por medio, pues es que resulta aburrida. Pues lo que digo yo, pero es que somos nosotros viendo esa película. Si yo, claro, como humanos que yo quiero estar todo el día en la playa tomando el sol, pues sería estupendo, ¿no?
pero claro, realmente lo que hay detrás de mí, lo que realmente me está diciendo, oye, pues llega un momento que, vamos, seguro que a los 2 días digo, aquí hay algo que hacer en la playa porque es que esto es Ah, aburridísimo. Pues eso, es lo mismo. claro, somos el personaje que está jugando. Y lo que hay que entender es que esto es un personaje, no es, vamos a llamarlo la vida real. Aunque suena un poquito raro, ¿no? Pero esto no es la vida real, este es el papel que estamos interpretando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? E incluso el vídeo que pusimos el otro día, ¿no? Que hablábamos de vidas pasadas. Vamos a ver. En otras, yo recorriendo mis vidas, que he tenido un montón, en algunas pues he sido mujer, en otras he sido hombre, en una me he metido en guerras, en la otra he sido, yo qué sé, estuve en una que fui profesora, en otra estuve que estaba en otra familia de no sé qué, en unas pues resulta que la situación económica era muy buena, en otras no era tan buena, es decir, vamos a ver, ¿por qué experimento todo? Porque mi ser quiere aprender cuando es una mujer, pues de una manera, cuando es un hombre, de otra, cuando está en cierto país, en ciertas circunstancias. Cuando realiza, vamos a decir, cosas peligrosas, ¿no? Porque yo en plan guerra me he visto más de una vez. Otras, pues ya digo, si he estado cuidando niños, pues cuidando niños. Es decir, son situaciones tan diferentes que, claro, son diferentes personajes para tener diferentes experiencias, verlos de muchas maneras. Todo eso son las experiencias y los aprendizajes que se lleva al ser. Si siempre estamos haciendo lo mismo, si siempre elegimos lo mismo y si siempre estamos con lo mismo, lo que digo yo es que siempre estamos con el mismo chocolate, vamos a comer otra cosa, vamos a tomar otra cosa. Pero Efectivamente. fíjate, me ha hecho recordar que yo recuerdo que de pequeña había una serie en la televisión que se llamaba Ravioli. Y resulta que era una familia que tenía 3 hijos y se va un mes de viaje. Y los padres pues les dejan a los niños, que ya eran más o menos mayorcitos, les dejan dinero para la comida de todo el mes. Total, ¿qué deciden los 3 hermanos? Bueno, como nos han dejado un montón de dinero, vamos a elegir una comida que nos guste mucho y con el resto de dinero pues nos podemos comprar lo que nos dé la gana. Pues claro, en aquella época pues la bicicleta, el patinete, el no sé qué. ¿Qué hicieron? Comprar botes de ravioli, era una serie italiana. Entonces, claro, aquello era muy barato y les encantaba. La gracia de la serie que era que cuando ya van 4 o 5 días comiendo y cenando ravioli, pues ¿qué pasa? Que estaban ya hasta las narices del ravioli y eran las aventuras, ¿no? Bueno, de esos niños, ¿no? Del periplo de ese mes de vacaciones que se tomaron los padres. Pues es que esto es igual. Si siempre estamos haciendo lo mismo, si siempre tenemos la misma polaridad, si no salimos de lo mismo, nuestro ser, ¿qué hace? Se aburre. Entonces, vamos a experimentar. Cuando elegimos la positiva, ¿cuál van a ser nuestros adversarios? Los negativos. Si elegimos la negativa, ¿cuál van a ser nuestros adversarios? Los positivos. Ya estamos en ese juego. En miles de situaciones, en miles de cosas, en miles de encarnaciones, en miles de lugares, cada uno con su problemática. No todo el universo es como este planeta. Entonces, Y decimos cuáles van a ser nuestros adversarios si son adversarios, porque a veces exacto. simplemente son la contraparte porque estamos conviviendo con ellos y estamos ahí lidiando en medio de una serie de experiencias que también tendrán su complicación. Por supuesto, claro, nosotras de eso tampoco hemos podido tener acceso a tanto, pero sí sabemos que hay zonas en las que conviven seres positivos y seres negativos. Entonces, eso, claro, aumenta las posibilidades de experimentar las necesidades de lo que puede querer o desear cada raza y sobre todo luego cuando bajan aquí a encarnar en el planeta, bajan con determinadas misiones y esas misiones muchas veces les llevan a necesitar que tengamos unas u otras características y esas características siempre van a estar buscando que nosotros tengamos la capacidad de llegar a buscar o a pelear por esas misiones que nos vienen pautadas desde el alma o desde más arriba del alma. Pero esas misiones pueden estar dirigidas en las direcciones más variopintas que a nosotros nos pueda resultar imposible pensar, pero ¿cómo puedes querer que yo haga esto? Es decir, ¿cómo es posible que haya seres de luz ahora mismo que están realizando rituales de esos tan atroces? Y los hay. Es sorprendente, son los menos, pero los hay. Sí, yo conozco a gente que haciendo regresiones, haciendo terapia regresiva, gente con almas positivas, muy positivas, y se han tenido que meter hasta las trancas en estas porquerías, precisamente para, pues como las películas de espías y contraespías, ¿no? Para meterse dentro. Entonces, yo recuerdo un caso que lo decía, es que necesitaba oscurecer su alma y no sirve decir, oye, es que ahora me convierto en negativo y ya está. No, es decir, para oscurecer tu alma, ¿qué tienes que hacer?
conectarte con esa energía oscura. Y lo que tú dices, qué mejor que eso, que meterse en un ritual de estas élites, ¿no? O en un ritual de entidades negativas, satánicas, lo que sea. Y estamos hablando de cosas muy feas. Entonces, realmente el alma positiva se tiñe de esa polaridad y entonces es cuando, claro, la parte negativa no lo detecta, porque cuando ven ese alma dices, pero qué cosa más negra y asquerosa, ¿vale? Pues ahí vamos. Claro, pero es que luego, cuando esas personas ya han hecho sus misiones, tienen que deshacerse de eso y eso tampoco les va a generar, es decir, a ver, sí que hay un karma por medio, ¿no? Pero es decir, podemos quitarnos toda esa negatividad y volver a ese alma positiva, a ese alma de luz y no pasa nada, ha sido parte de ese juego y de la experiencia. Y es que como tenemos un planeta que es tan divertido, ¿verdad? Sí, sí. Y también conocemos lo contrario, conocemos almas que se han oscurecido para experimentar la oscuridad y que se han enganchado y entonces han decidido quedarse ya del otro lado. Y al revés, o sea, es que es alucinante. Pero hay que Es verlo difícil. así, hay que verlo desde un punto de vista muy alejado de la persona o del personaje que estamos aquí en este momento, porque si no, no lo entendemos. Yo no puedo entender cómo una persona puede participar en un sacrificio, por ejemplo. Es que no me entra en la cabeza. Pero claro, tampoco sabemos al otro lado, es decir, qué misiones, qué hay ahí, qué experiencias, ¿no? Porque eso es otra cosa. Aquí estamos hablando mucho de que elegimos polaridad, pero como todo el universo tiene esa causa-efecto, bueno, pues que sepamos que, es decir, todo lo que nos va a pasar, todo lo que vamos a experimentar, también va a tener esa vibración. Es decir, no quiere decir que una persona sea muy mala y no le va a venir de vuelta ese karma o esa causa-efecto, ¿no? Es decir, le va a venir también. Y es que eso es parte de su experiencia. O sea, que también forma parte del juego eso. Exactamente, así es. Bueno, yo espero que con esto hayamos conseguido no sé, aportar un poquito para intentar cambiar ese chip que nos dificulta tanto desde este plano, desde esta mentalidad humana, que es verdad, que es en la que estamos metidos. Entonces, a nosotras también al principio nos costaba, cuando empezamos a oír algunas de estas cosas, al principio nos chirriaba mucho, decía, ¿cómo es posible? Solo a base de que ha ido pasando más veces y nos lo hemos ido encontrando desde diferentes perspectivas y muchas veces llega un momento en que acabas comprendiéndolo y entendiéndolo como algo, no voy a decir como algo normal, sino como algo habitual que ocurre por todas partes y constantemente. Y entonces, bueno, pues no es más que una parte de la experiencia, ni más ni menos. Exacto. Acuérdate que más de una vez en nuestras sesiones, ¿no? Se nos ha presentado alguien y alguien oscuro y hemos tenido que enviarlo a hacer terapia, ¿verdad? Para poder... Bueno, sí, 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 sí. Y a seres de luz también hemos mandado a hacer terapia, te recuerdo, ¿eh? También. Sí, pero sobre todo nos hemos encontrado, ¿no? con gente oscura que ya ha experimentado, que de hecho nos ha ayudado, ¿no? Y luego, claro, esa persona o ese ser, mejor dicho, no persona, ese ser, tiene que deshacerse. Y es lo que estábamos hablando, es que no es solo la polaridad, es decir, ese sufrimiento, todo lo que lleva encima, toda esa carga negativa, eso hay que trabajarlo. Entonces, esa persona, bueno, otra vez, este ser pues necesita de esa terapia, ¿no? Necesita de esos médicos del cielo, que muchas veces los llamamos así, y necesita mucho trabajo para poder desprenderse de todo eso. Y lo consiguen, es decir, cuando ya no lo quieren, bueno, pues se trabaja precisamente en cambiar de polaridad y más de uno lo ha hecho. Pues sí, exactamente. Y es verdad, suena un poco a recochineo y como aquí dos personas como tú y como yo, en un rato en que nos ponemos a jugar un poco, andemos mandando a entidades oscuras o a seres de luz a terapia. Pero es que también en otros planos la gente sufre traumas. Es Mm. decir, también estos seres, por determinadas vivencias, quedan marcados y les quedan ahí. Y es curioso, pues, cuando vienen y entonces nos cuentan algunos aspectos. Claro, Mari Carmen, desde su punto de vista de terapeuta, inmediatamente, tú necesitas terapia, a terapia que te mando. Mira a ver quién hay por ahí que te pueda ayudar. Y sí, sí, nos dicen, sí, sí, es verdad, voy a acudir a... Todos hemos oído hablar de los médicos del cielo, etcétera, y sí, efectivamente estas situaciones también se dan. Incluso más, es que cuando conocen o tienen contacto con un ser de luz y ven cómo realmente puede obtener esa energía de otra manera, cuando, no sé, también es verdad que tienen tienen esa conciencia, ¿no? Entonces,
Esto es un juego, hay que verlo así, podemos elegir polaridad y bueno, es que lo hacemos en la vida real, es decir, estamos o nos ponemos a jugar, a ver, vamos a montar aquí unos equipos, a ver quién va con quién tal y cuántas veces no le toca pelearse a los amigos en equipos diferentes, ¿no? Y no pasa nada, es decir, una vez que se acaba el juego, bueno, pues si alguien yo qué sé, están jugando a fútbol o lo que sea y se ha caído, se ha hecho daño en la rodilla, pues nada, se le cura un poquito y cuando salen de ese juego, pues están amigos. Efectivamente, así es. Bueno, pues yo espero que con esto ya haya más personas que vayan consiguiendo hacer ese clic para poder percibir cómo realmente no tiene importancia. Cada uno está en la polaridad que tiene, que es la suya y que es la que va a defender, por supuesto, pero según vamos subiendo niveles, eso no es más que una experiencia más y todo vale. Y todo es adecuado. Y no se trata de decir, es que yo tengo que ser muy bueno para conseguir. No, no, es que no se trata de decir que yo tengo que ser muy bueno. Es que si yo decido experimentar la bondad, estoy experimentando la bondad, pero a lo mejor decido experimentar la luz desde otro punto distinto de la bondad. A lo mejor experimento la luz de otra manera. Es decir, hay gente que también es muy luminosa y que también ayuda mucho a los que tienen alrededor sin ser precisamente alguien especialmente bueno. Hay muchas formas diferentes de experimentar tanto la luz como la oscuridad y es un poco de eso de lo que se trata. No hemos venido aquí a ser muy buenos y a rezar mucho y a portarnos muy bien para al otro lado ir al cielo, que no. Que al otro lado nos están esperando los nuestros, nos está esperando nuestra familia de almas, que no se trata de eso. Hemos venido a realizar determinadas misiones y a aprender determinadas lecciones, pero podemos elegir aprenderlas o no. Podemos elegir aprenderlas de una forma o aprenderlas de otra. Todo vale. Totalmente, y sobre todo lo importante es poner en valor quiénes somos. Y si hemos elegido polaridad positiva y no nos gusta la negativa y nos saca de las casillas, bueno, pues será parte de nuestra misión luchar por eso, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Es decir, no se trata de decir, ah, pues como da igual, pues ya está, pues no pasa nada. No, se trata de que yo he elegido esas herramientas, yo he elegido equipo en esta partida y voy a hacer lo posible y lo imposible para que mi equipo gane. Porque estoy jugando. ¿Vale? Exacto. Sin tener, o sea, sin poner nada o sea, personal, es que tampoco, pero bueno, sin juzgar a ese otro lado, ¿no? Pero claro, como yo lo he elegido esa polaridad, como yo he elegido este equipo, bueno, pues voy a jugar para este equipo. Es lo que hay que tener en cuenta. Y claro, los que han elegido el otro equipo contrario, pues van a hacer también lo mismo. No es que tenga que decir, bueno, pues no voy a hacer nada porque como lo han elegido, no, no. Yo voy a ir a por lo mío, ¿no? Yo voy a intentar que mi equipo gane. Simplemente es eso. Hemos elegido bando y actuamos en ese bando. ¿Eso quiere decir que siempre vamos a elegir este equipo? No, igual en otro sitio o sí. Es que depende del ser. Entonces, pero que hay que quitar esa connotación de juzgar, porque al otro lado no hay nada que esté juzgando, está solo experimentando. Y lo hemos dicho, para saber lo que es el calor tendremos que saber lo que es el frío, porque es que si no, ¿cómo sabemos que algo está caliente? Si no sabemos lo que es el frío. Eso es. Por lo menos, la pizquita que tiene el yin o que tiene el yang. Luego, a Exacto, partir de ahí, ya dependerá de las elecciones de cada uno. exacto. Bueno, pues nada, chicos, con esto vamos a ver si vamos entendiendo que también lo decimos, que a nosotras también se nos va un poquito la cabeza a veces, ¿a que sí? Estos conceptos, lo que digo yo tengo un abaco en la cabeza y a mí esto me cuesta entenderlo mucho, pero al final tiene su lógica, ¿no? Y bueno, simplemente también, bueno, pues preguntar a vuestro yo superior, a hacer vuestras averiguaciones, vuestras canalizaciones. Seguramente os dirán muchísima más información que nosotras no nos han dicho o no hemos comentado o lo que sea, ¿no? Y entre todos pues vamos montando ese puzzle que de alguna manera pues nos va dando el contexto de dónde estamos y entre todos pues vamos formando esto y lo vamos entendiendo cada día un poquito más. Exacto, así es. Pues nada, entonces despedimos el vídeo esperando que haya servido de ayuda a algunas personas y a quien le haya suscitado todavía más dudas, que se puede dar el caso, pues preguntádnoslas que intentaremos hacer un esfuerzo a ver si conseguimos ir resolviéndolas. Exacto. Y bueno, si alguien ha caído en este vídeo por casualidad, que sepáis que este espacio pues dispone de su página web que es www.alasparalalma.com y allí pues vamos colgando las tertulias, vamos colgando meditaciones, visualizaciones, vamos intentando hacer un poquito el espacio cada día un poquito más grande y bueno, también tenéis la oportunidad si queréis de interaccionar con nosotras, ¿no? De hacer alguna tertulia y bueno, daros una vueltecilla por ahí y si encontráis material que os ayude y os guste, bueno, pues bienvenido sea. Muy bien, pues hasta el próximo día entonces. Un beso a todos. Un beso, nos vemos pronto, hasta luego. Adiós.